justamente ese tema de aspectos legales, ¿verdad? Abre como con una sombrilla todo un espectro de acciones y de iniciativas que se están gestando a nivel nacional e internacional con el tema del teletrabajo. Para comentarles, para los que no nos conocen, nosotros somos una organización especializada en nuevas formas de trabajo, en gestionar los procesos de transformación de las organizaciones a través de las tecnologías digitales. Hemos venido trabajando con un conjunto de empresas, de instituciones, de municipalidades hace más de 10 años. Y en ese sentido, pues hemos sido proponentes de la ley de teletrabajo en el año 2012 y a partir de ahí elaborado investigaciones, diferentes foros, congresos, seminarios y diferentes iniciativas que promueven un diálogo abierto y reflexivo sobre las tendencias del trabajo virtual, ¿verdad? Incluso más allá del teletrabajo hemos planteado temas de innovación organizacional, temas de coworking, entre otros. Y además tenemos una representación en América Latina y en España, ¿verdad? Trabajamos a nivel de Iberoamérica, siempre enmarcado en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, en este sentido, pues nosotros tenemos una red colaborativa a nivel internacional, ¿verdad? Muy amplia, donde pertenecemos a un grupo de la CEPAL de transformación digital, donde incorpora el tema del teletrabajo, y venimos también con un convenio con el gobierno de Cataluña para trabajar temas de innovación y nuevas tendencias laborales a partir de las tecnologías digitales. Y con la red de Italac, que es la red que don Jorge Lluvere preside a nivel de América Latina, pues venimos trabajando con universidades y con diferentes centros, tanto académicos como de investigación sobre el tema. Así que bueno, un agradecimiento a don Jorge Lluvere también por esta incorporación. Cuando nosotros repensamos, porque un ciclo de charlas de actualización, ¿verdad? El año pasado estuvimos casi que bombardeados por toda la actualidad de esta emergencia sanitaria y cómo implementar un teletrabajo también de una forma ágil, a veces muy flexible, ¿verdad? Y por otro lado, esto nos pone en un contexto que nos hace repensar, ¿verdad?, la realidad a un año de una implementación masiva del teletrabajo. Nos hace repensar también cómo podemos ir actualizando y readaptando el teletrabajo a nuevos esquemas, ¿verdad? Y también incluso que responda a objetivos estratégicos de la organización. En este sentido, creo que necesitamos hacer una reflexión constante sobre qué aspectos podemos incorporar, qué otros aspectos podemos cambiar en la organización relacionados con el tema del teletrabajo, actualizar herramientas, también tomar nota de las lecciones aprendidas, que hemos tenido nuestras lecciones aprendidas, y por otro lado, también cómo podemos pensar en un teletrabajo ya no en una situación de contingencia o de emergencia sanitaria, sino como una modalidad permanente y que sea sostenible para la organización también. Así que bueno, en este marco de aspectos hemos pensado estas charlas de actualización, retomando diferentes aspectos, y el objetivo es que nos lleven al diálogo, a la reflexión y al análisis de esos aspectos que podemos reforzar y aquellos que podemos mejorar, que podemos ajustar en el camino. Le doy la palabra a don Rubén Chacón. Rubén es experto en temas es abogado y es experto en temas tanto laborales como constitucionales. Ha sido asesor de la OIT, ha sido asesor también del gobierno de la República, ¿verdad? De Casa Presidencial. También ha estado liderando proyectos sociales a nivel de grupos indígenas, a nivel también de diferentes poblaciones en estado de vulnerabilidad. Así que Rubén se ha sumado al equipo del CIT, del Centro Internacional para el Desarrollo del Teletrabajo, hace ya bastantes años, cerca de 8 o 9 años tiene Rubén, y estuvo participando en el diseño de las guías de implementación del teletrabajo. Así que bueno, Rubén,
bienvenido. Muchas gracias por compartir con nosotros estas reflexiones sobre el marco normativo del teletrabajo en Costa Rica y puedes iniciar cuando gustes. Rubén, tienes el micrófono encendido. Apagado, Rubén. Sí, disculpe, ya estoy. Les decía que tengan todas muy buenas tardes. Bueno, nos aprestamos a compartir con ustedes algunos temas de reflexión. Quisiera indicarles en primer lugar que el objetivo de la charla sería compartir algunas ideas sobre temas que están regulados en instituciones jurídicas y acercarnos así a algunas situaciones que por esa razón merecen ser discutidas y profundizadas en esta temática. Al final de esta exposición, ustedes van a ver una serie a ver una lámina con una serie de preguntas, y quisiera decir que esas preguntas son solo el motivo de reflexión sobre el cual nos abocamos a tratar de expandir esta temática del teletrabajo. Y pese a que vamos a exponer contenido especialmente jurídico, estamos muy conscientes de que hay personas que relacionan con el teletrabajo bajo distintas perspectivas o bajo perspectivas muy amplias, como personas administradoras de empleo, administradores de empresas, posiblemente especialistas en relaciones públicas y en otras ramas, de manera que se va a procurar del mismo modo un lenguaje general en las referencias que se hagan. La explicación, digamos, de la ordenación que vamos a llevar es fundamentalmente, en primer lugar, una presentación de aspectos jurídicos, luego una referencia sobre otras charlas que se van a dar en este ciclo que la entidad está promoviendo. Vamos a exponer una serie de temas variados relacionados con el tema central, y finalmente vamos a abrir unas posibilidades de intervención para que ustedes lo hagan. Quiero en todo caso decir que en caso que puedan hacerlo, también les sugiero que mientras se lleva a cabo la exposición, si tuvieran alguna acotación que hacer, lo pueden hacer por medio del chat de la plataforma. En todo caso, como se va a indicar al final, vamos a tener la oportunidad de plantear una serie de preguntas y de hacer comentarios si ustedes bien lo tienen, y tenemos un espacio reservado para eso. Del mismo modo, quiero decirles, y esto es un asunto que todas las personas que hacen teletrabajo y que se relacionan con medios telemáticos saben que no siempre es fluida y es permanente la Rubén. Se silenció el micrófono. Gracias. Parece que tengo un problema de que se está silenciando y constantemente. Sin embargo, voy a estar pendiente de esto. Y les agradezco si pasara, de nuevo me refiero. Ya estoy visualizando de tal forma que lo puedo ver. Les decía que esta lámina que están viendo ahí es quizá la lámina central de la exposición que vamos a tener, porque como ustedes lo verán ahora que expongamos al respecto, realmente abarca todos los elementos que hacen del teletrabajo una realidad importante, interesante, pero también muy compleja. Digamos, sobre el tema del origen, muchos de ustedes saben, si no hago la referencia muy rápida, que es la crisis energética de los años 70, siglo XX, la que provoca que en Estados Unidos fundamentalmente se prevea una alternativa de cómo, como una manera de reducir costos de desplazamientos de parte de las personas trabajadoras, y se empieza a hablar de esta modalidad. Esta modalidad está centrada, como lo veremos ahora con algún detalle, en las denominadas TICs, ¿verdad? Las TICs son, ¿verdad? Como ustedes saben,
tecnologías de la información y la comunicación, que son en realidad recursos y herramientas que se utilizan para el proceso de administración y distribución de la información a través de ciertos elementos tecnológicos como las computadoras, los teléfonos, etc. La actual crisis que surge de la pandemia nos enseña que la forma en que las personas aprenden, viven y trabajan cambia constantemente. Y en ese sentido, las TICs vienen a ser una herramienta de apoyo para esta realidad. En todo caso, esta realidad se envuelve o se desarrolla en lo que podemos llamar el sistema telemático, que se refiere a todas las distintas opciones que existen en la realidad telemática, como Internet, comercio electrónico, teleenseñanza, teletrabajo, entre otros. Disculpe, no se le está entendiendo nada. Disculpe. Perdón, sí, disculpe, debe ser porque tengo algún problema de comunicación. Voy a volverlo a... Ya lo estoy modulando, disculpe. Le agradezco si en caso de que continúe esa limitación me la haga ver. Les hago la referencia general. Por favor, me indican. Yo esperaría que ahora estemos con una mejor audio. Les indicaba que en términos generales el tema del teletrabajo está envuelto dentro del tema de las relaciones telemáticas. Y las relaciones telemáticas están basadas en las denominadas tecnologías de la información y de la comunicación que se denominan TICs. Esta realidad telemática es fundamental para el tema que estamos hablando, porque como muchos de ustedes ya sabrán, no basta con, digamos, bueno, inicialmente podrá bastar con manejar un sistema o una plataforma, pero cada vez parece que la realidad telemática nos obliga a ser más versátiles y más conocedores de otro tipo de plataformas. En ese sentido, quería compartirles que en términos generales, el tema de la relación en este caso, la persona con la realidad telemática, propiamente en el caso del teletrabajo, aún digamos que no ha sido profundamente analizado desde el punto de vista regulatorio de las instancias que se encargan, digamos, del control de la aplicación o eficiencia de las leyes. Me refiero fundamentalmente a las resoluciones administrativas o a las resoluciones judiciales que interpretan las normas. Es decir, como lo veremos muy pronto en las siguientes láminas, tenemos un marco normativo, digamos, básico, y sobre esa todavía, digamos, hay alguna discusión que tendrá que darse en el curso de los tiempos para efectos de determinar los alcances de determinadas, valga la redundancia, situaciones que se dan en el mundo telemático. Noten que he estado hablando del mundo telemático y todavía no he hablado enfáticamente del tema del teletrabajo. Quiero cerrar este tema de las referencias telemáticas explicando lo siguiente. Como les decía, no existe en este momento muy desarrollada ningún tipo de jurisprudencia o de resolución de tipo administrativo judicial que venga a regularnos los alcances de las normas sobre teletrabajo. Entonces, uno de los elementos que deberíamos de tomar en cuenta son distintos pronunciamientos que se han dado en diversas sedes que tienen que ver con el modo como se está regulando el tema de la relación telemática. Les voy a contar solo, digamos, dos casos. Uno tiene que ver con el tema de la enseñanza, en donde se dio o se presentó un recurso de amparo pasado, en el cual una persona, estudiante, alegaba que había una especie de violación a su derecho de intimidad por la exigencia que había de exigirle que pudiera poner su imagen en una plataforma, y del mismo modo que había una especie de derecho a la intimidad que se debía tutelar con respecto a no permitir que, llamémoslo así, del mundo exterior, alguien se meta en mi casa o en mi fuero, digamos, interno,
en razón de que se me obligaba a tener una relación, digamos, telemática, en este caso por la educación, pero también lo podemos relacionar con el teletrabajo. La Sala Constitucional, en una resolución, repito, del año pasado, fijó algunos elementos. Dijo que bueno, que en realidad si se regulaba de manera apropiada y justa la relación telemática, no había ningún tipo de vulnerabilidad a ningún derecho. Es decir, que debía haber una especie de base en la cual las personas que se relacionaban telemáticamente pudieran disponer como puntos previos de acuerdo. Igualmente, respecto, también se alegaba en ese recurso que estoy recomendando, el problema de la conexión, bueno, de que había problemas de conexión y que la primera conexión era un problema objetivo. La sala establece que no, que una persona que tiene una obligación de mantener una relación telemática debe de encontrar la forma de que esa interconexión se dé. Es decir, digamos, si una persona tiene mal internet, debería buscar para hacer teletrabajo, para tener relaciones corporativas o incluso de tipo de pedagógico, debe de buscar, dice la sala, está casi como que en la obligación de buscar los espacios para cumplir el fin, ¿verdad?, de la relación telemática. Este es el voto 21.429, repito, 21.429 del año 2020. Es muy interesante, les decía, porque nos da unas pautas respecto a los elementos que probablemente en el futuro van a regular las objeciones o las discrepancias que se den en el plano del teletrabajo. Igualmente podríamos tomar como elemento algunas resoluciones que ha emitido la Procuraduría General de la República cuando ha estado regulando la posibilidad de que órganos colegiados tengan reuniones virtuales, ¿verdad? Lo que quiero un poco establecer es que, aunque todavía no hay jurisprudencia y digamos, reiterados fallos en distintas jurisdicciones administrativas o judiciales sobre la normativa de teletrabajo, sí hay, como les estoy dando un ejemplo, algunos, digamos, atisbos de cómo se va a relacionar esa temática. En términos generales, lo que queríamos a través de esta lámina es hablar de la compleja situación hay en el tema de la relación telemática. Recordemos a ese respecto la definición de teletrabajo que da la OIT, y dice que el teletrabajo conlleva un trabajo realizado con la ayuda de las TICs fuera de las instalaciones del empleador. Este elemento es muy importante para establecer, referido por la OIT, que, y el sistema costarricense así lo viene a avalar, que las denominadas nuevas relaciones de teletrabajo, que repito, son nuevas para posiblemente la mayoría de las relaciones laborales, pero que ya otras desde hace mucho tiempo las venían teniendo, esa nueva perspectiva del derecho laboral que tiene que ver con el teletrabajo, está, pongamos ese término, está blindada por las normas de derecho laboral, por los principios de derecho laboral. Sin embargo, y tenemos que ser realistas, algunas personas hemos escuchado que a través de estos tiempos en que se ha venido desarrollando el teletrabajo, en algunas instancias, posiblemente se cree que el teletrabajo es una especie o es una oportunidad de flexibilizar algunos de los principios, digamos, laborales. Esto, por supuesto, desde ahora debería quedar como claro de que no se permite. Y claro, por supuesto que ustedes se pueden imaginar todo tipo de discusiones en el ámbito de las relaciones cotidianas sobre cuál es el alcance de las normas, ¿verdad? Vamos a ver en la siguiente lámina justamente una referencia a las normas jurídicas que regulan este tema, ¿verdad? Perdón, sí, esa es. En esta lámina
ahí viene básicamente una descripción. Podemos decir que en el sistema costarricense se empieza a regular de manera formal a partir del año 2008 por medio del decreto 34704 del 31 de julio del año 2008, el tema del teletrabajo. Este decreto es modificado por otros decretos posteriores. De hecho, este decreto que acabo de mencionar ya está vigente, y eso digamos, hace desarrollar toda una sistema normativo que comienza digamos, después de 2008 con el decreto 39225 del año 2015, hasta llegar a la ley 9738, que es la ley de teletrabajo, que se emite en septiembre de 2019. A raíz de esta se emiten algunos decretos, como ustedes pueden ver. Digamos, fundamentalmente nos interesa es el decreto de reglamentación de la ley de teletrabajo, y luego hay varias directrices, dentro de las cuales, digamos, fundamentalmente vamos a analizar dos, o a mencionar dos, pero hay varias directrices, ¿verdad? Emitidas también, todo fundamentalmente a partir del año 2020. El otro tema que me parece muy importante rescatar, que ahora lo vamos a ver de manera muy puntual, y que por lo menos las personas que están adscritas a la administración pública les ha de interesar bastante, es la ley de fortalecimiento de finanzas públicas, propiamente en la parte sobre evaluación de desempeño. Esta ley, la ley 9635, dicho sea de paso, disculpen que tiene un error aquí en esta lámina. Repito, es la ley 9635 del 3 de diciembre de 2018, que establece una parte sobre evaluación de desempeño. Ahora, en la siguiente lámina, comenzamos a ver algunos elementos básicos de la ley de teletrabajo. Esta ley, como ustedes pueden ver, contiene diversos artículos. En realidad no es muy amplia, pero sí contiene artículos muy fundamentales, que tienen básicamente que ver con la regulación de cómo se debería de instrumentalizar la relación laboral que se define, como lo hemos dicho en la referencia de la definición de la OIT, como esa relación de un entorno basado en una relación telemática, en donde, digamos, el trabajo se realiza con ayuda de las TICs, y lo caracteriza el hecho, además de eso, de que se realiza fuera de las instalaciones del empleador. Entonces, esto es básicamente lo que viene a regular la ley, y viene a regular cuáles son los ámbitos de aplicación, cómo es que como una política pública se puede fomentar el teletrabajo, y cuáles deberían ser las características esenciales de los contratos de teletrabajo, etc. Vamos a ver en la siguiente lámina, digamos, el principio de que estamos en la parte que tiene que ver con los aspectos de la ley de trabajo. Lo que podemos decir son algunos principios fundamentales, y bueno, que además voy a partir, por supuesto, de que todas las personas que estamos aquí conocemos, pero que la idea fundamental que tenemos es la de enfatizar algunos de esos temas. Bueno, lo esencial, esta ley se emite para promover, regular e implementar el teletrabajo, ¿verdad? Hay unos objetivos de política pública que tienen que ver con que el teletrabajo se entiende como la oportunidad de generación de empleo, pero también, o fundamentalmente, y esto se relaciona mucho con el tema de la telemática y el tema de las TICs, con el principio de modernizar las organizaciones públicas y privadas. Ahora vamos a ver cómo este tema de la aspiración de modernización hace que el propio Estado se plantee la posibilidad de desarrollar nuevas pautas en unos proyectos de ley en relación a cómo Costa Rica podría promover el teletrabajo a nivel internacional. Luego, en el numeral 2, prácticamente se habla del ámbito de aplicación, y dice que aplica para todo el sector privado y toda la administración pública. Se establece el principio de que es un trabajo voluntario, que es una relación voluntaria, y aquí es donde viene el tema, tal vez que reitero, y es el más importante,
que se basa en la observación plena de todas las disposiciones laborales. Entonces, de nuevo, el teletrabajo no puede ser una oportunidad para flexibilizar o minimizar los principios de las relaciones laborales. Y lo otro es que puede ser acordado desde el principio de la relación laboral o posteriormente. Y eso dependerá de las relaciones que establezcan la persona trabajadora con la persona empleadora. El artículo 6 plantea que el trabajo, digamos, solo modifica la forma en que se efectúa el trabajo. Como dijimos en la definición que dimos, tiene que ver con la característica de que estoy fuera del ámbito del empleador, ¿verdad? Esa es la única característica. Todas las demás se mantienen. Es decir, no se pueden afectar las condiciones de la relación laboral de la persona trabajadora, quien mantiene siempre los mismos beneficios, pero del mismo modo la parte empleadora mantiene las mismas potestades y eso implica las mismas obligaciones para los trabajadores. De los principios que establece este artículo 6, podemos decir el principio de que, bueno, el teletrabajo, cuando el teletrabajo, digamos, no forma parte de la descripción inicial de las funciones del puesto, la persona empleadora y la persona trabajadora deberán de suscribir un acuerdo voluntario. Es decir, como yo comienzo ahora, sigo mi relación laboral bajo la modalidad del teletrabajo y de pronto esa modalidad me implica una nueva situación, yo debo de tener posibilidades de acordar mediante un acuerdo, mediante un documento, los elementos básicos de esa modificación. Luego, el principio que he establecido es que ningún acuerdo puede contravenir la normativa laboral. El horario de la persona trabajadora podría ser flexible, ¿verdad?, en los límites que establece este propio artículo. Y finalmente, el elemento de que los criterios de mediación, que debe haber criterios de mediación, evaluación y control de la persona trabajadora, y estos mecanismos de medición, de la evaluación, sí, basado en un principio, digamos, de un proceso debido, deben estar previamente determinados. Finalmente, el artículo 7, como ustedes pueden ver, lo que hacen una referencia a las características del contrato, o de lo que se llama la venda de contrato del teletrabajo. En la siguiente lámina nos relacionamos con otros artículos de la ley que fundamentalmente tienen que ver con el artículo 8, con las obligaciones de la persona empleadora, ¿verdad? Ya adelantamos algunos, pero tienen que ver con, bueno, por ejemplo, proveer y garantizar el mantenimiento de equipos, digamos, el tema de la propiedad de las herramientas informáticas y de las situaciones que pudieran darse en torno a estas también deben ser regulados. La obligación de capacitar, la de informar sobre el cumplimiento de normas, la de mantener un acuerdo y por supuesto la de mantener las garantías de tipo salariales, etcétera, ¿verdad? Y se establece que lo estipulado en este artículo 8 puede ser variado por medio de una adenda de contrato, por supuesto con acuerdo de las partes mutuo y además siempre y cuando no contravenga los elementos esenciales de la normativa. Por su parte, el artículo 9 habla de las obligaciones de las personas teletrabajadoras. Y en términos generales, tiene que ver con el cumplimiento de los criterios de medición y evaluación. Este tema es muy importante. Ahora vamos a hacer una breve referencia a eso y sobre eso va a haber una disertación en las próximas semanas por parte de un colega de nuestro centro. Y también tiene como obligación informar ¿verdad?, sobre ciertas situaciones especiales que se den, básicamente en cuanto a aspectos que tienen que ver con el restablecimiento de funciones, cuando se presente cualquier situación donde la persona trabajadora no pueda realizar sus labores, ¿verdad? El famoso tema de las interrupciones que hay deberes de las personas trabajadoras de estar informando eso. Y en términos generales, lo que plantea es esas, digamos, elementos esenciales que deben de provocar o buscan la seguridad de la relación laboral entre, en este caso, las personas teletrabajadoras y las personas empleadoras. Finalmente, el artículo 10 de
del reglamento, habla de ese interesante tema de las responsabilidades por riesgos del trabajo, por la modalidad de que hemos establecido de que el elemento fundamental del trabajo tiene que ver con el desplazamiento a un lugar que es fuera del ámbito de dominio de la parte empleadora. Y entonces se establece que hay bueno, un riesgo de trabajo que pueda ser tutelado, no obstante se dé el teletrabajo, y riesgos del trabajo que no podrán ser tutelados, pero no tanto por ser el teletrabajo el que determina esta situación, sino porque el artículo 199 del Código de Trabajo determina en qué condiciones las personas no van a ser, no podrían ser indemnizadas por riesgos de trabajo. El famoso caso de una persona que por su situación personal entra en una situación de vulnerabilidad, sea a causa de factores externos, pero que esa persona se ha inducido, asuntos de alcoholismo, de drogas, etc. ¿verdad? El siguiente artículo nos refiere, perdón, el siguiente lámina nos refiere al reglamento. El reglamento, por supuesto, lo que viene es a instrumentalizar los aspectos fundamentales de la ley. Este reglamento lo que establece es fundamentalmente, y ahora lo vamos a ver, lo podemos ver en la siguiente lámina, lo que establece son algunos de los elementos esenciales de la relación, digamos, los describe de manera, digamos, llamémoslo así, muy puntual. Por ejemplo, de las obligaciones de las personas empleadoras previas a la implementación del trabajo, lo que se establece es que la persona empleadora debe determinar los puestos de trabajo que son aptos para la modalidad del teletrabajo. Es decir, no todo puesto está susceptible a teletrabajo. Y también, por supuesto, debe de emitir documentos y reglamentos y disposiciones que le den certeza a la persona teletrabajadora sobre las condiciones de su relación laboral. El otro tema que nos interesa mucho destacar de este reglamento es la circunstancia que ya referimos hace un momento, sobre que decía la ley, sobre el ingreso a la modalidad del teletrabajo, ¿verdad? Es decir, que toda persona tiene derecho al teletrabajo, y cuando digo tiene derecho, advierto que hay una serie como de limitaciones. Esas limitaciones son, llamémoslas objetivas o subjetivas, y fundamentalmente tienen que ver con la finalidad del trabajo que cumple. Como sea, posiblemente sea siempre un tema de discrepancia que poco a poco veremos cómo se regula en nuestro sistema. Y finalmente, en esta referencia que estamos haciendo, queremos enfatizar el importante tema de la revocatoria de la modalidad del teletrabajo. Perdón, alguien iba a hacer una... ¿Ah? Disculpe, que alguien tiene el micrófono abierto. Continúo. Les decía que entonces este elemento es también muy importante y probablemente sea una temática de discusión profunda y de discrepancia profunda y de casos que se ventilen en vía administrativa, en vía judicial, sobre el momento en que se define la revocatoria de esa modalidad de teletrabajo. Eso, digamos, son, digamos, los temas más trascendentes respecto de los cuales se sabe que se presentarán y se están presentando, digamos, conflictos en este momento y se presentarán en el futuro. En la siguiente lámina nos damos cuenta de otras modalidades de regulación, que son las directrices, ¿verdad? Es decir, no solo hay reglamentos, o en este caso decretos ejecutivos que han instrumentalizado la ley, sino que se han emitido directrices, ¿verdad? Las directrices, digamos, las directrices tienen la característica de un acto administrativo, que además es vinculante, pero que de algún modo los elementos esenciales de la directriz se identifican con que trata de presentar pautas que no en todos los casos, que pese a tener un valor jurídico fundamental como un acto administrativo, digamos que está sujeto a una serie de situaciones que inclusive
la persona, la entidad que debe dirigir esa directriz puede moldear su aplicación. Lo que es importante, y es lo que queremos destacar, digamos, porque este tema es un poco jurídico, lo que queremos destacar es que el sistema costarricense se ha planteado a raíz del tema de la crisis, pero desde antes como una opción de desarrollo laboral, no solo una ley y unas reglamentaciones de la ley, sino además una serie de pautas que por lo menos por la vía de las directrices se han estado emitiendo. Las directrices, en este caso, como ustedes ven, hemos sacado, digamos, dos o tres ejemplos de algunas de ellas, porque les hicimos ver que habían varias, que básicamente lo que tratan de plantear es las pautas, fundamentalmente de la administración pública, sobre el modo como deben de ser, digamos, interpretados algunos de los preceptos que expone la norma, la ley, pero a su vez algunos de los reglamentos. Y la siguiente lámina también entonces hace otra referencia a el tema que les había planteado, digamos, hace un momento. Fundamentales en el tema de la administración, o el control de la administración, tiene que ver con lo que debemos llamar la evaluación de desempeño, ¿verdad? Yo quiero como establecer que en este caso la evaluación de desempeño tiene que ver con el conjunto de normas y de técnicas y de métodos y de otro tipo de instrumentos que de manera sistemática deben orientar o se deben de dirigir a evaluar bajo parámetros que deben ser objetivos y que sean y acordes con las funciones y responsabilidades de la entidad, pero además del puesto que se cumple, la evaluación, repito, sobre esas condiciones. Es un elemento fundamental establecido en la Ley de Fortalecimiento de Finanzas Públicas y, por supuesto, que la administración pública probablemente está valiéndose de la nueva modalidad del teletrabajo para implementar algunos elementos que, como ustedes pueden ver en estos artículos, regulan la forma de llevar a cabo esa evaluación. Entonces, este tema que va a ser desarrollado en otras charlas, en las próximas charlas que tengamos, este tema es muy importante porque desde el punto de vista de las obligaciones de la persona teletrabajadora, y estamos hablando fundamentalmente de la persona pública, le imponen una serie de pautas que no es que antes no existían, es que ahora pareciera que podrían ser replanteadas, repito, a la luz de las dos circunstancias. Una, la obligación de llevar a cabo procesos de evaluación, y dos, la necesidad de regular las relaciones de teletrabajo bajo nuevos, digamos, adendums o contratos subsiguientes de trabajo. Entonces, lo que queremos nosotros enfatizar, y es un tema muy importante para la administración pública, y les quiero decir que hay algunas experiencias privadas que también lo utilizan, es que este tema de la evaluación de desempeño es un tema fundamental que probablemente sea uno de los que desarrolle con mayor profundidad en los próximos tiempos las relaciones de teletrabajo. Es decir, posiblemente la administración o el jerarca administrativo se preocupará por ver de qué forma regula la evaluación de desempeño del teletrabajador, la persona teletrabajadora que está en su casa, ¿verdad? Bueno, este es un tema que, les repito, se mantiene como uno de los temas vitales. Luego, en la siguiente lámina, después de hacer esta referencia, vemos algunos temas que tienen que ver con el modo como en nuestro sistema se regula o se está pensando regular algunos ámbitos del teletrabajo. Uno es este tema que está también, repito, en proyecto de ley, que está de algún modo citado en la normativa y en la reglamentación, pero no de manera así, digamos, absoluta, y que ha llamado a la necesidad de que algunos
personas, fundamentalmente diputados, y por supuesto personas de la sociedad civil y de las instituciones públicas, planteen la necesidad de crear una norma que tutele, como ustedes pueden ver ahí, y pasamos a la siguiente página, a la siguiente lámina, tutelen el derecho a la desconexión. Este derecho a la desconexión tiene que ver esencialmente con las nuevas experiencias y las nuevas dinámicas que implica la relación laboral telemática. Tiene que ver con el hecho de que cuando uno está en un ámbito íntimo de su casa, etcétera, y cierra la posibilidad cierra la jornada de trabajo, como todos sabemos, siempre hay cosas que urgen, siempre hay cosas que quedan pendientes, siempre hay cosas que no pueden quedar para mañana, y eso provoca y ha provocado y está provocando y sigue creando problemas, la discusión sobre ese derecho a la desconexión laboral. Es importante decir a este respecto que es un proyecto de ley que hay, ustedes se podrán imaginar muchas ideas sobre esto, pero que cada vez, digamos, en varios ámbitos se hace, digamos, más necesaria, repito, la regulación de la desconexión laboral. El otro proyecto de ley, les decía yo que tenía que ver con una serie de políticas públicas que este Estado quiere desarrollar y que tienen que ver, si ustedes quieren, con las digamos, proyecciones económicas y proyecciones de tipo, digamos, comerciales que este país quiere desarrollar, que es el famoso proyecto de ley de los nómadas digitales. Este proyecto de ley que pueden ver en la siguiente lámina, lo que pretende es crear condiciones de incentivos para que personas del exterior vengan a este país a desarrollar su trabajo digital, su teletrabajo, mejor dicho. Es interesante porque va a implicar, por supuesto, una transformación, o debe implicar una transformación aún más profunda de las relaciones telemáticas, de las potencialidades telemáticas, de las capacidades telemáticas. Y seamos realistas, siendo que el tema de las bases o de los apoyos telemáticos no siempre es el mejor en nuestro país. Por supuesto que un proyecto de ley se las trae en cuanto a la discusión de las potencialidades de nuestro país de poder llegar a este punto. Luego, en la siguiente lámina viene aquella referencia que les hice al inicio de la charla sobre, y les advierto que, por supuesto, que el objetivo de esta charla no era contestar esas preguntas, pero a lo mejor nos hemos acercado a algunas de ellas, era el de evidenciar que la experiencia, llamémosla nueva, en algunos casos, en algunos ámbitos, del teletrabajo, nos implica una reflexión, nos implica una ubicación de cuáles son los alcances de los derechos, cuáles son los límites de las potestades también. Y en tal sentido, la idea fundamental era contarles que tenemos un acceso, digamos, en la página web y en internet para que ustedes puedan, tratar de, digamos, solventar algunas de las dudas que implican esta realidad que estamos viviendo. Ahora después vamos a tratar de ver si podemos ahondar en algunas de ellas, pero repito, con la limitación con la limitación de que en este momento no podríamos decir que hay jurisprudencia, digamos, muy acabada o muy solvente sobre estas variantes. Finalmente, en esta lámina que sigue, les hacemos ver que la referencia o el marco que estamos tratando de hacer, repito, muy inicial, sobre la normativa y los alcances normativos que regulan las relaciones de teletrabajo
en este momento en este país, pretenden ser analizadas durante las siguientes semanas por parte de nuestro equipo en otros temas, como la puesta en práctica del teletrabajo, el importantísimo tema que tiene que ver con aquel asunto de regular gestiones, que es el mapeo de puestos de teletrabajo, y también elementos básicos que deben de ser regulados probablemente en adendums que haya que hacer en la práctica cotidiana del teletrabajo, que es de las competencias laborales en el teletrabajo. En este sentido, estas, digamos, son en términos generales. En la siguiente lámina les hago la despedida. Son las elementos esenciales que hemos querido brindar, repito, de manera, como ustedes ven, un poco ligera, pero que fundamentalmente lo que pretendía era plantearles a ustedes, bueno, algunos de los elementos que yo sigo reiterando, algunos de ustedes o algunas de ustedes conocen y probablemente conozcan muy a fondo, pero que para nosotros es muy importante de cara a este proceso que queremos llevar a cabo de varias sesiones sobre ciertos temas. Entonces, hoy lo que estábamos tratando era de delimitar cuál era el marco esencial de las normas que a su vez fundamentaban algunos temas que, dicho sea de paso, con esto, si ustedes quieren, concluyo esta parte, dicho sea de paso, se garantizan estas relaciones de teletrabajo, se garantizan, supuestamente vamos a decir, con el blindaje de la normativa laboral. Es decir, el teletrabajo implica una relación de empleo basado en la tecnología de las TICs, que se caracteriza por estar fuera del ámbito de la parte empleadora, y este último elemento es más importante, que en todo caso jamás puede vulnerar los derechos laborales que están consagrados en la normativa. En la normativa, digo, Código de Trabajo, convenios internacionales de OIT, etc. Y justamente estos son los elementos que sabemos pueden marcar una discrepancia a la hora de, por parte de la parte empleadora o por parte de la parte teletrabajadora, discrepancias o desencuentros alrededor de el modo de entender algunos de los muchísimos preceptos que se establecen en las normas y que hemos intentado solo por lo menos plantear los más importantes. Les agradezco con esta referencia la atención que han prestado. Yo quiero invitarles a que, primero, pedirles que excusen cualquier problema, digamos, de tipo tecnológico y, por supuesto, el humano, en el sentido de que hemos querido dar los elementos esenciales y quisiéramos saber que si algunas personas tienen alguna referencia ahora mismo que hacer, hemos dedicado un pequeño espacio para eso y repito, si alguien tiene a bien tomar la idea de alguna referencia en buena hora o bien hacer alguna pregunta por medio del chat. Voy a esperar unos segundos para ver si hay alguna participación de alguna persona. Sí, Rubén, efectivamente, muchas gracias. Primero, hay un compañero que tiene la manita levantada que es JH. Si quiere me dice el nombre también para saber su... Juan Herrera, buenas tardes. Don Juan, buenas tardes. Bienvenido. ¿Usted hacer la pregunta o comentario a don Rubén? Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Me parece interesante, perdón. Me parece interesantísimo esta charla y esta dinámica que han desarrollado. Los felicito, la verdad, y les agradezco la invitación. Espero poder continuar escuchando y participando de estas. Sí quisiera nada más lo mío a nivel de comentario y solicitarles o hacerles ver que dentro de la administración pública, los que tenemos ya varios años de trabajar en administración, pues ya pues conocemos mucho o bastante o gracias a Dios el derecho administrativo nos ha permitido desarrollar nuestros conocimientos y nuestra expertise en las materias, pero notamos
en mi caso personal, que las instituciones públicas, generalmente, todos lo saben, están sujetas a los vaivenes políticos cada 4 años o cada cierto tiempo. Las municipalidades y el Poder Ejecutivo especialmente se da más, se viene a dar más cambios a nivel de gobierno y de jerarcas cada 4 años. Entonces, si antes alguien había llevado toda una capacitación en el tema del teletrabajo o un jefe estaba totalmente sensibilizado, entonces sus funcionarios trabajaban normalmente en esta materia. Pero a la raíz de todos estos cambios políticos, muchas veces viene gente nueva a trabajar a la administración que el tema de administración conoce muy poco o nada, ¿verdad? Ya lo hemos visto. Incluso hacen decretos, generan decretos que van contra la ley, cosas que tienen que terminar en la Fiscalía General investigadas, ¿verdad? Y yéndonos más abajo, las directrices que aplican muchas veces van contrarias a derecho. Entonces, ¿qué hace el sistema o qué piensan establecer para eso? Muchas veces, para llamarlo así, muchas veces vienen jefes tiranos fuera de las instituciones públicas, ingresan por nombramientos de confianza y todo esto, pero no conocen de este tema, no están sensibilizados y piensan que el teletrabajo es innecesario, porque lo hemos vivido, muchos de los que hemos estado en administración piensan que el teletrabajo no sirve porque no tiene a sus subalternos enfrente de su oficina donde los pueda controlar. ¿Qué pasa con esto? Porque el teletrabajo, sabemos, es un asunto que de alguna manera nos da independencia a los que estamos bajo esta modalidad y nos deja trabajar libremente, pero tenemos algunas jefaturas, no es mi caso, reitero, pero sí he notado por comentarios de otros compañeros que el jefe, la jefatura, cree en la necesidad de tener a su gente frente a él para poderla controlar. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Tal vez una preguntita más sobre la posibilidad de que el patrono le pague a sus funcionarios la electricidad que gasta en su casa en teletrabajo. Creo que por ahí hay la ley permite eso. No es mi interés, pero quisiera saber sobre eso. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, don Juan. Muchas gracias. Don Rubén, si quieres, o también Jorge, pueden comentar alrededor de esa, porque también tenemos como 3 preguntas y comentarios más. Ustedes me dicen. Bueno, si me permites un comentario rápido. ¿Me escuchan? Sí. Sí, señora, adelante. Sí, gracias. Muy buenas tardes y felicidades, Rubén. Muy clara tu exposición. Sí, lo que plantea don Juan Hernández es cierto y eso va a ser, digamos, inevitable. Esas, digamos, enfoques que cambian conforme cambian los gobiernos y demás. Nosotros lo que hemos visto en esto, Juan y compañeras y compañeros, es la importancia de ir generando una red colaborativa en las capas de los expertos, por llamarlo así. Generalmente en todas las instituciones y empresas hay gente que se mantiene a través del tiempo, que hace una carrera a través de los años y aunque escalan a puestos y cambian, pero se mantienen dentro de la institución. En ese sentido, nosotros lo que hemos previsto en el caso de CID es la creación de una red colaborativa. Estas charlas forman parte de eso y a todas y todos bienvenidos a seguir haciendo pues como un tanque de pensamiento, un tanque de análisis, un tanque de sugerencias y incluso deberíamos de pensar en la importancia de que esta red colaborativa sea un medio para recomendar a las autoridades competentes pues diferentes aspectos de la normativa laboral. Todos ustedes en sus instituciones tienen reglamentos de teletrabajo, pero los mismos hay que actualizarlos, hay que modificarlos. Y precisamente parte de la filosofía de CID, de generar estos tipos de encuentros, es poder intercambiar conocimiento. Finalmente, sobre lo que mencionabas, Juan, en la ley 9738 y su reglamento, sí se establece que el patrono debe proporcionar las herramientas y los insumos para que el trabajador haga su labor. Y de hecho esto es algo que está en el Código de Trabajo, ¿verdad? Sin embargo, cuando estuvimos en la Asamblea Legislativa defendiendo los criterios de esta ley, que tuvimos el honor que nos llamaran como asesores, expertos, incluso con el Ministerio de Trabajo, que también estuvimos, y la OIT, analizamos que en algunos casos no puede facilitarse el teletrabajo
si se le obliga a la institución a brindar la energía, el agua, la computadora, el mobiliario. Entonces, si ustedes lo ven en la ley, hay un párrafo en ese tema, creo que es en el artículo 8, si la memoria no me falla, donde dice que si la institución está de acuerdo en que el funcionario vaya a teletrabajar, pero la institución no puede darle los recursos, hay una opción de que el trabajador lo acepte. Y entonces eso es lo que ha privado casi en todo el sector público hoy en día. La gente asume el costo de la energía, asume el costo del agua, etcétera, porque cuando hace un análisis de los ahorros que tiene por diferentes rubros, como es gasolina, transporte, ropa, alimentación, pues el saldo final siempre es favorable para el teletrabajador. Muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, don Jorge. Vamos a ver algunos comentarios y preguntas que están en el chat. Doña Catherine García dice, ¿cuál es el alcance de la póliza de riesgos del trabajo si una persona coloca en su contrato de teletrabajo su domicilio, pero le ocurre un accidente en otra dirección mientras realiza teletrabajo? ¿Si lo cubre o no la póliza? Muy bien. No sé si me permiten. No, adelante, Rubén, perdón. No, me parece en este tema de responsabilidad por riesgo de trabajo, se da el principio del denominado nexo causal, ¿verdad? Es decir, que si una persona, digamos, si está, hay pólizas que de pronto cubren actividades recreativas, otras no, pero en términos generales, si yo lo que ando es, no sé, me fui a bailar y entonces posiblemente hay una discusión sobre si hay o no una responsabilidad que haya que cubrir. En todo caso, este tema, en lo que respecta a teletrabajo, lo que establece la normativa es que respecto a los riesgos de trabajo no se contemplan los que de por sí la ley de trabajo, el Código de Trabajo, no contempla, que está en el artículo 198 del Código de Trabajo, que lo refiere un poco, que tiene que ver con situaciones especiales en las cuales se pone en evidencia el trabajador que hace que haya incurrido en una situación de riesgo o de afectación física, producto de alguna situación propia que hemos dicho que tiene que ver con tema de alcohol, drogas, etc. Por ahí, digamos, bien, esa es la referencia que la ley hace sobre este tema. Excelente, Rubén. Jorge, ¿querías agregar algo más? Sí, algo muy puntual, porque el tema que plantea la compañera es amplio y la experiencia que hemos tenido en más de 10 años, desde que hicimos el primer decreto, es que no tenemos una sola denuncia de accidente laboral que el INS haya rechazado cuando una persona está en teletrabajo. Y la razón es que recordemos que el INS, cuando aplica la póliza de riesgos, parte de un principio, digamos que Rubén me ayudará con el concepto legal, yo no manejo los términos legales, pero parte de un principio de buena fe del patrono cuando hace la denuncia del accidente. Entonces, si el jefe aceptó que en este caso yo, Jorge, tengo que estar trabajando en el barrio X o en mi casa que está en un barrio X y me ocurre un accidente fuera, pero siempre estoy teletrabajando, si el jefe mío reporta al INS el accidente mío como un accidente laboral, el INS lo reconoce, el INS lo acepta. Ya un caso extremo, obviamente, pues será responsabilidad de la jefatura asumir la veracidad de lo que está diciendo. Pero reitero que de lo que tenemos con el INS, registros con ellos, que hemos venido trabajando, y si hay alguien del INS aquí, quiero agradecerle al Instituto de Seguros, que ha mostrado una actitud muy amplia con lo que es la póliza de riesgos del trabajo. Gracias. Muchas gracias a todos. Bueno, también es importante indicar como complemento que en el acuerdo de teletrabajo generalmente se pone cuál es el lugar que usted va a hacer, ¿verdad? Teletrabajo. Generalmente las personas que hacen teletrabajo móvil pues ya mantienen una ruta de teletrabajo móvil porque andan justamente en el campo, ¿verdad? Pero en el teletrabajo domiciliar sí es recomendado que pongan, tal como lo comentaba don Jorge, que pongan ese lugar donde van a teletrabajar y ojalá se apegan a él, ¿verdad? En la medida de las posibilidades es lo que se recomienda. Vamos a continuar. Yo sé que son las 3:06.
vamos a leer un par de preguntas más y las otras las vamos a contestar vía correo electrónico, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, doña Cinia indica que actualmente tienen una modalidad semipresencial, ¿verdad? Que van unos días a la oficina a trabajar. Considero que ambas modalidades rigen la relación de confianza respecto a la función jurisdiccional, porque podría ser que el juez se encuentre teletrabajando varios días a la semana y al menos un día va a la oficina, pero podría alternar ese día presencial siempre por razones de emergencia que se requiera un juez para algún aspecto que requiera presencial. Tal vez, doña Cinia, si entiendo bien la redacción, es que el día que tiene de ir a la oficina, si lo puede rotar, o si los días de teletrabajo, ¿verdad? Los puede rotar. Eso es lo que tal vez entiendo de su redacción. Sí. Excelente, gracias. Sí. Buenas tardes. En buena ciudad podría ser flexible, claro, no tiene que ser necesariamente que vaya a teletrabajar, ¿verdad? El mismo día toda la semana o necesariamente que vaya a la oficina el mismo día toda la semana. Tal vez lo que nos preocupa, al menos el grupo de jueces, es que de pronto nos pongan un día fijo que sea presencial y tal vez ese día no era tan necesario que fuésemos a la oficina. Y sucede que otro día que estamos teletrabajando surge una emergencia y bueno, teníamos que haber estado alguno presente. Hemos hecho todo lo posible por que no haya interrupción en el servicio público, pero sí nos genera dudas porque en algún momento teníamos una reunión importante presencial el día viernes, por ejemplo, entonces decidimos no ir el día lunes o el día jueves, y llegó alguien de la administración y simplemente decidió levantar un acta diciendo que no había ningún juez presencial, pero a nosotros nos parece que eso es inapropiado porque hay una relación de confianza, estamos trabajando, hemos teletrabajado todo el día hasta horas fuera del horario de las 8 horas, lo cual se puede demostrar con el correo electrónico, con el Teams, con el escritorio virtual, y aún así como que uno siente como que están dudando de que estemos teletrabajando. Y otra cosa importante es que también no nos han permitido llevarnos el equipo ergonómico a nuestras casas. Entonces, por ejemplo, yo tengo 3 hernias en la columna, otra compañera tiene un problema también de salud y no nos permiten ni siquiera llevarnos la silla ergonómica. Ahora, también el tema de la electricidad y del internet está bien. Nosotros consideramos, y es cierto lo que dijo ahora el compañero, también hemos ahorrado en lo que es gasolina, hemos ahorrado en lo que es la vestimenta, comida, etcétera, pero también hemos gastado mucho en teléfono, hemos gastado mucho en electricidad. Gracias a Dios, bendito Dios, tenemos un sistema salarial que nos ha permitido solventar este tipo de cosas, pero ¿hasta dónde es permitido que el trabajador tenga que incurrir en estos casos y que después se vea ante el escrutinio público, ¿verdad? De que se le diga, pero usted es juez y usted gana tanto, ¿y cómo es posible que estén reclamando por la electricidad, que estén reclamando por el internet, que estén reclamando? Porque ya lo hemos visto cómo la gente es cuando dice algo, mire, me están rebajando tanto de impuestos, me están rebajando tanto de esto, entonces otros sectores dicen, qué barbaridad, un juez de la República reclamando porque le llega muy alta la electricidad o porque le llega muy alto el teléfono. Entonces, esos puntos, creo yo, es importante también que se vayan a regular. Creo que en sí nos hemos sentido bien, nos hemos sentido cómodos teletrabajando, pero tenemos muchas dudas cuando se establecen los controles. Por ejemplo, nosotros tenemos control para poder entrar al escritorio virtual de planificación, de Contraloría de Servicios, del centro de apoyo, es decir, todo el mundo puede entrar a ver nuestro escritorio virtual, a ver si estamos teletrabajando. Entonces, como que de pronto no hay confianza de que efectivamente estemos haciendo las cosas. Permítame, Andrea, voy a hacer una aportación a doña Cinia. Es que, y una pregunta, ¿quiere decir que, digamos, no, pese a que se determinó la modalidad del teletrabajo, no hay ningún tipo de adenda o de, digamos, de directriz que sean las partes puesto de acuerdo sobre esos elementos? Digo, estoy infiriendo que es eso, o sea, no, eso no está regulado. Los problemas que usted está planteando. Por ejemplo, el de
el equipo ergonómico, etcétera. Eso no se ha regulado, no lo han discutido, no lo han... No, señor. Claro. No, señor, imagínese que hasta hace poco nos pasaron una encuesta diciendo que quienes podíamos o no adquirirlo personalmente. Claro. Y en las oficinas de nosotros están, en las oficinas institucionales está nuestro equipo ergonómico. No nos podemos traer ni una silla. Sí, me refiero solo la computadora. Me refería a la pregunta de que pareciera que si hubiese una especie de adenda de las partes donde definen una serie de parámetros, pareciera que eso se puede resolver. Claro, el problema fundamental está en cómo resolver ese asunto, pero sí, evidentemente encontramos un verdadero desencuentro, ¿verdad?, entre las pretensiones de la administración y la situación del teletrabajador, ¿verdad? Y me parece que ahí la opción inicial es la de buscar la posibilidad de suscribir algún acuerdo, que dicho sea de paso, hay un fundamento, por supuesto, desde el punto de vista laboral para poder hacerlo, ¿verdad? Eso sería un poco... Incluso Robert, por ejemplo, le voy a decir, si al equipo ergonómico le pasa algo, se daña o se deteriora o por ejemplo, sí, básicamente algún daño, a nosotros nos lo cobran. Claro. Sí. Y no nos lo podemos llevar a la casa, solo podemos llevar la computadora. Entonces es un poco contradictorio. Disculpe que intervenga de esta manera. Yo también trabajo para el Poder Judicial, específicamente para la OIJ, y lo que sí he experimentado, bueno, nosotros prácticamente hasta ahora tuvimos la oportunidad de hacer teletrabajo por la coyuntura del COVID-19. Sin embargo, mi hermana, que también trabaja para el Poder Judicial y tiene el teletrabajo de una manera más formal, por así decirlo, sí me consta que existen justamente ese tipo de acuerdos a los que refiere don Rubén, donde yo leí propiamente el documento donde se indica que en el caso del personal teletrabajador tiene él que tener en su casa las condiciones necesarias para poder realizar el teletrabajo. En el caso de mi hermana, que como menciona la licenciada, también tiene equipo ergonómico asignado por la institución, el cual no pudo llevar a la casa, tuvo que adquirir equipo de las mismas condiciones que ella tenía en el trabajo para poder hacer el teletrabajo. Y parte de lo que dice doña Cinia es interesante. El equipo ergonómico de la institución, como está adjudicado de manera específica por la protección personal de cada trabajador, no puede ser utilizado por nadie más. Entonces el equipo está en la oficina, subutilizado, con el riesgo de lo que dice la compañera, de que si se daña, la responsable va a ser mi hermana, aun cuando no lo tiene a su cargo en ese momento. Pero sí, ahora recién acaba de pasarse un reglamento para la regulación del teletrabajo. Creo que por toda esta situación que se ha presentado, se perfila una posibilidad de una mayor aplicación del teletrabajo a nivel de la institución, y vienen unas reformas y demás para efecto de ver cómo se puede llegar a como un equilibrio en todo esto, porque ahí sí se habla justamente de este contrato que usted mencionó, don Rubén, donde las partes se comprometen cada uno a las formas en que se va a llevar el teletrabajo, incluido la utilización de este tipo de equipos y demás. Disculpe la intervención tan abrupta. No, muchas gracias. No, más bien le agradezco mucho su aclaración. De todas formas, también es importante hacer ver que no significa que no tengamos la posibilidad. Posiblemente sí, pero habría que hacer una serie de trámites para que nos lo permitan. Yo hice una consulta a la administración y me dijeron que iban a hacer la consulta. Estoy a la espera de que me digan si me permiten traerme mi silla ergonómica. De todas formas, como le digo, también nosotros tenemos en nuestros hogares algún tipo de implementación, pero otros compañeros no pueden tampoco darse ese lujo de tener tanto en la casa como en sus oficinas equipo ergonómico. Y otro aspecto importante es la preocupación que nosotros tenemos de que si se termina la pandemia o bien si hacen cambios en cuanto a las alertas de emergencia, si es naranja, si es rojo, si es amarillo, que nos digan, no, tienen que ir otra vez presencial. Entonces, todo es como que estamos en un limbo. Estamos semipresencial, un día vamos, otro día no. Entonces, eso genera también un poco de incertidumbre. Pero igual, hacemos todo lo posible por no afectar el servicio público. Muchas gracias. Tengo un comentario. Estamos estrenando en el Poder Judicial ciertamente un reglamento de trabajo que me parece muy futurista, muy general y muy abierto, ¿verdad?, sobre las opciones de teletrabajo, las cuales se van a ir reglamentando vía circular.
Yo soy juez también y yo comparto con los demás compañeros que trabajamos más de 8 horas. Mi pregunta es hacia Jorge. ¿Qué doctrina o dónde uno puede leer para poder entender lo que dice el artículo 14 del reglamento de teletrabajo del Poder Judicial? Leo, que las jefaturas deben observar que las personas en el cumplimiento del teletrabajo concilien la vida personal, familiar y laboral. Y aquí yo hablo por los jueces y por los técnicos judiciales, porque aquí también hay personas técnicas judiciales que están en teletrabajo. Y ahí se hizo un comentario que hay ciertas jefaturas que, digamos, que no tienen esta visión de lo que es el teletrabajo, ¿verdad? Cumplimiento de objetivos, y así como se han comportado en modalidad presencial, ese control y ese mando dictatorial, también se exceden, ¿verdad? Yo inclusive tuve que cambiar de despacho porque yo tenía compañeras que no tenían esa visión de teletrabajo y eso era era algo terrible. Entonces, don Jorge, ¿nos podría, por favor, decir cómo puede entenderse ese concepto abstracto de conciliar la vida familiar, personal y laboral? Porque hay cuotas de planificación totalmente irreales que por un lado yo no puedo conciliar mi vida familiar y laboral y por otro lado dejar de cumplir cuotas que están establecidas de manera irreal, o sea que no se cumplen porque no hubo estudios realmente de la realidad. Esa sería mi duda. Gracias. Gracias, Walter. Sí, mucho gusto. Yo llevé un curso con usted en todo 2 meses el año pasado. Ah, ya te recuerdo, Walter, qué gusto saludarte. Walter, buena pregunta esa que planteas, y en realidad ese artículo 14 que mencionas está casi presente en toda la legislación, no solo aquí en Costa Rica, en los reglamentos de teletrabajo que hemos apoyado a más de 30 instituciones, sino que en América Latina ese concepto está presente siempre. Y sí, puede ser que sea un tanto subjetivo, si se quiere, su medición o su evaluación, pero lo que se busca con esto, Walter, es cómo podemos generar una cultura organizacional y en particular también en los mandos o en las jefaturas, de que aquí nosotros necesitamos velar por la salud de las personas. Y cuando digo esto, lo digo también por lo que decía el licenciado Rubén en una de las láminas, que creo que habló de un proyecto de ley, que es la ley a la desconexión, o el proyecto, bueno, aquí está en pantalla, a la izquierda, el proyecto de ley derecho a la desconexión, es porque nosotros necesitamos trabajar muy fuerte con las jefaturas en ver cómo conciliamos esas cargas de trabajo, y lo digo con conocimiento en el Poder Judicial, porque sé que ustedes tienen una carga de trabajo muy fuerte, pero también a otros que están hoy en este foro. Aquí veo gente del ICE, veo gente del MOB, a estimadas amigas y amigos que trabajan muy fuerte. Y el que el jefe, la jefatura, no tenga claro que hay un límite de jornada, que hay un límite de tiempo para entregar un determinado entregable, pues eso está atentando precisamente contra ese proyecto de ley que aspira a garantizar. En resumen, ¿qué hacer, Walter? Nosotros lo que hemos sugerido y lo que estamos haciendo, de hecho con ustedes tuvimos unas sesiones muy interesantes, es cómo sensibilizamos a los mandos medios, a las jefaturas, para que puedan hacer un equilibrio más razonable en esas cargas de trabajo fuera de horas laborales. Pero en segundo lugar, nos hemos dado cuenta, compañeras y compañeros, a raíz de lo que plantea Walter, de que mucho de lo que tenemos al frente es una mala distribución del trabajo. Tenemos procesos que no están optimizados. Tenemos trámites que a veces uno no sabe ni por qué se hace el trámite. Tenemos trámites que no están automatizados, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un análisis que hacer, y eso lo vamos a ver en otras charlas que vamos a compartir con ustedes, de cómo es esa nueva organización del trabajo que permita una verdadera conciliación de la vida laboral con la vida personal. Y esto lo que quiero decir, y concluyo, es que nosotros, aunque estemos 8 horas en la oficina, si es que ese es el tema, bueno, que sean 8 horas, digámoslo así, inteligentes, haciendo un trabajo razonable que agrega valor.
Porque uno puede estar en una oficina o en la casa haciendo trabajos que son repetitivos y que no están generando valor. Entonces, el artículo 14, Walter, reitero, está presente en toda la normativa, no solo en Costa Rica, en América Latina también la tenemos presente. Y el gran trabajo que hay que hacer es, con las jefaturas, nosotros de hecho hacemos charlas dirigidas a los mandos medios y a juntas directivas. Hace poco estuvimos con una junta directiva de una gran institución aquí en este país, porque esto tiene que venir como en cascada, ¿verdad? Tiene que venir en cascada, y con esto me pego a lo que decía, creo que era Cinia, algo de un control, que las tenían controladas de una forma exhaustiva. Bueno, de momento eso es para darle espacio a otras personas que tienen su mano levantada. Gusto en saludarte, Walter. Igual, gracias. Muy bien. Si alguien me ayuda con las manitas levantadas, hay una persona con... Roger Irias y Gabriela Campos. Ok, vamos con Gabriela, las mujeres primero. Adelante, doña Gabriela. Ok, don Roger. Tal vez doña Gabriela está ocupada. Don Roger, adelante. Mi nombre es Roger Irías, trabajo en el Laboratorio Costarricense de Metrología del Ministerio de Economía. Yo hago teletrabajo y mi pregunta va relacionada con el tema de los accidentes laborales en la jornada de teletrabajo, que estuvieron comentando antes. Digamos, en caso de que cuando yo tengo, digamos, una cita en el hospital, pues le mando el informe o le comunico a mi jefe que voy a desplazarme al hospital, que tengo una cita a tal hora, y cuando regreso igualmente le informo que ya estoy en la casa teletrabajando. Pero en caso ¿qué pasa si me sucediera un accidente en ese traslado de ir al hospital o estando ahí, o si lo cubre el tema de la póliza? Es que me quedó un poco la duda sobre eso que comentaron antes. Muchas gracias. Andrea, sí, evidentemente sí, o sea, recuerden que el principio es que la normativa laboral se mantiene incólume y que no puede ser desvirtuada por la relación telemática, ¿verdad? Entonces, yo voy a escuchar esa pregunta que hace don Roger, digamos, quitándole el elemento de teletrabajo. Es decir, que en la situación en la cual uno como trabajador va a un centro de salud y a la vuelta tiene un accidente, por supuesto que está cubierto, igual en el caso del teletrabajo. Repito, esto que yo estoy planteando es el principio. Podría ser que haya alguna circunstancia especial que haga que el razonamiento no sirva, pero en principio, como generalidad, estaría tutelado perfectamente. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más con la manita levantada? David Rojas. Del Banco Nacional. Adelante, don David, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, un placer. David Rojas del Banco Nacional, yo administro esta modalidad en la institución. Tengo una pregunta, creo que la comentaron hace un ratito, pero no me quedó muy clara en cuanto al tema del teletrabajo en el exterior, en este caso hablando fuera de lo que es Costa Rica. ¿Es posible alguna normativa que respalde? No lo he sabido solamente por el banco, he sabido que otras instituciones también tienen la iniciativa de implementar ese tipo de modalidad, pero fuera del exterior. Muchas gracias. Y tal vez, don David, disculpe, quiero entenderle que es que hay personas que están digamos, llamémoslo así, en una situación de teletrabajo, que de pronto se conectan desde, no sé, Barrio La Cruz, pero que también de pronto desde Ciudad de México, ¿verdad? Porque se decidieron ir. Eso sería, digamos, el caso, digamos, que estaría presentando. Es decir, que no se sabe que el trabajo... Bueno, perdón, para aclarar, tal vez no ha pasado, pero sí se tiene como el deseo, se tiene la propuesta, ¿verdad?, de qué tan posible se pueda implementar esta modalidad en el exterior. Sí tenemos al día de hoy en el banco personas que están en diferentes sitios del país, ¿verdad?, y llamamos una modalidad también de sitio alterno, el cual siempre inscrito en el adendum, pues indican que van a estar también en otro lugar a excepción de su lugar de domicilio. Pero también se ha hecho la pregunta si es posible también tratar ese sitio alterno, pero ya fuera de las redes costarricenses. Gracias.
Gracias. Sí, en ese, me permite iniciar los comentarios. Primero que todo, don David, sí es importante reconocer que hay una diferencia entre que la administración, es decir, el banco le pide al funcionario que por motivos laborales viaje al exterior a teletrabajar allá, digamos, o a trabajar allá. Y la otra es que por un tema personal, ¿verdad? La persona funcionaria le solicite al banco, ¿verdad? El tener que trasladar su domicilio fuera del país y teletrabajar desde allá, ¿verdad? Entonces, aquí hay, digamos, una diferencia importante porque siempre prima, digamos, la necesidad institucional, ¿verdad? Entonces, si es un puesto en que sí se puede hacer teletrabajable 100%, ya eso sería una gran ganancia. Por eso el mapeo es importante. Si es un puesto en que queda discreción, que tiene que estar teniendo actividades presenciales, ya a partir de ahí creo que es una de las limitantes que tiene. Por otro lado, hay que considerar el tema del seguro, que se mantendría el seguro con la caja. Ya tenemos en el país varias instituciones que tienen casos de teletrabajo en el exterior, y también el seguro del INSS se mantiene, el de riesgos del trabajo se mantiene a nivel del exterior. En muchos casos, el INSS requiere o hace una solicitud de que de forma complementaria la institución tenga un seguro también en el país, ¿verdad? Entonces, además de los seguros que ya la persona pueda pagar adicionales. Entonces, sí es importante analizar esos temas. Creo que lo primero, tanto que es importante analizar, es un tema de disponibilidad o disposición de la institución, ¿verdad? También de cultura de la organización, pero sí, en efecto es viable, ¿verdad? Y en efecto, ya tenemos algunos casos de éxito, como por ejemplo con el tecnológico, ¿verdad? Y hace unos años con Mideplan tuvimos una experiencia también, así que bueno, sí es importante analizar ese tema de los seguros locales, y si la institución quisiera, ¿verdad? Estaría dispuesta a correr digamos, a tomar en cuenta o a tomar esa póliza afuera, ¿verdad? En ese otro país donde la persona va. Si me permites, Andrea, un comentario. Sí, adelante. A lo que plantea David. Muy breve, porque ya Rubén y Andrea pues lo ampliaron. David, nosotros lo que hemos hecho en los últimos apoyos que hemos brindado a las instituciones, cuando estamos en la redacción del reglamento, el reglamento de teletrabajo, antes no se incorporaba ese concepto, pero ahora ya lo estamos incorporando. Entonces, queda un artículo dentro del reglamento interno de teletrabajo que el teletrabajo en la institución, en este caso Banco Nacional de Costa Rica, podrá darse, digamos, en 3 modalidades. 1, en el hogar o en el sitio donde habita el funcionario. 2, puede ser en un telecentro. Recordemos que nosotros venimos haciendo toda una red de telecentros a nivel nacional, particularmente con bibliotecas públicas, con centros comunitarios inteligentes, donde la gente puede ir a teletrabajar también ahí. Y la tercera, que está quedando en el reglamento, es que el funcionario podrá teletrabajar cuando se desplace al exterior en asuntos laborales. Por lo menos eso es lo que hemos hecho en la redacción de varios reglamentos, y con gusto les podemos compartir luego algunas ideas que les puede servir. Gracias. Muchas gracias. Ok. No sé si había otra manita levantada. Voy a ir también leyendo los chats. Yo quisiera hacer una consulta. Adelante. Yo tengo Gracias. una consulta y la manita levantada también. Tenemos, perdón, un segundito nada más. Tenemos a Ruth, a Dexi Mendoza y Alejandro Cascante. Creo que Roger Irias, no sé si también ya la mantiene. Ya Roger, listo. Entonces está Ruth, Dixie Mendoza y Alejandro Cascante. Muchas gracias. Me queda una inquietud. Hace poco hablaron de la posibilidad de que en el contrato se establezca el tema de que los días de teletrabajo pueden ser rotativos. Quisiera tener absoluta claridad de cómo redactar eso dentro de la cláusula del contrato. O sea, habría que definir la cantidad de días teletrabajables
indicando que el mismo puede ser rotativo y cómo se definiría posteriormente eso para efectos principalmente de riesgos de trabajo. En caso de que sufra la persona un accidente y en el contrato no esté claramente definido los días, ¿cómo se atendería la situación? Si legalmente me podrían especificar para yo poder aplicarlo. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. Bueno, si quieren hago yo mi comentario y también tanto Rubén como don Jorge complementan. Bueno, en esta línea siempre hay una, en el adenda o en el acuerdo de teletrabajo, hay una parte donde se indican los días, ¿verdad? Entonces, ahí se indican los días que van a ir a teletrabajar o se indica la cantidad de días de teletrabajo y la cantidad de días en la oficina, ¿verdad? Y puedes especificar ahí mismo que estos días pueden variar de acuerdo a los criterios institucionales, ¿verdad? O de común acuerdo con la persona teletrabajadora. Entonces no quedaría encasillado como que va a teletrabajar el lunes, miércoles y viernes, ¿verdad? Sino que cuando especifica los días, pone esta salvedad, ¿verdad? De que estos días pueden variar de común acuerdo entre la jefatura y la persona teletrabajadora. No sé si quieren complementar algo más a este comentario. Quizás reiterar lo que acabas de plantear y esa última frase que se pone al final, creo que es Diexi, la que está conversando ahorita, es Diexi. Al final de decir que la persona trabaja los días lunes, martes, miércoles, teletrabaja, se pone este horario o esta distribución de días puede ser variada o ajustada por mutuo acuerdo entre la jefatura y el teletrabajador. Con eso se solventa esa situación y así ha quedado en muchos reglamentos que hemos redactado. Recordemos siempre al final, si es que venía por el lado de la póliza de riesgos, que el INS siempre va a reconocer como un accidente laboral cuando el jefe así lo reporte, ¿verdad? Entonces, si el horario era lunes, martes y miércoles, pero por un acuerdo entre el jefe hubo que teletrabajar el viernes, y ese día viernes sucedió un accidente, si el jefe reporta al INS que el viernes la persona se accidentó, el INS lo reconoce sin ningún problema, ¿verdad? No sé si la pregunta de Dixie iba por esa línea, pero lo que se busca es que no quede todo tan rígido y que no quede tan delimitado a un día específico, sino que se ajuste a las necesidades organizacionales. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Dixie Mendoza y no, la pregunta la hizo la compañera Ruth antes, pero aprovecho para tomar la palabra. Yo soy también trabajadora en el Poder Judicial. La duda que a mí me queda es en relación a, yo no conozco en detalle la ley del trabajo ni tampoco los reglamentos, pero he escuchado en alguna oportunidad que hasta ahora no se ha establecido en Costa Rica la posibilidad de que la persona pueda trabajar los 5 días haciendo teletrabajo, cosa que conozco personalmente, por lo menos en mi casa, mi esposo lo hace, porque trabaja para una compañía estadounidense, que puede trabajar los 5 días haciendo teletrabajo. Entonces quería saber si dicen y si ustedes conocen de ese tipo de... entiendo lo que se mencionó hace un rato, que eso todo depende de la disponibilidad del empleador, pero si ustedes conocen de eso y si lo creen factible. Gracias. Andrea, yo tal vez quisiera plantear un tema que es como de marco de este asunto, que puede marcar el asunto. Es evidente que la parte empleadora va a llegar a un acuerdo con la parte trabajadora para efectos de incorporar en la adenda los elementos, y ahí donde viene el punto fundamental, que ambas partes consideren. Por ejemplo, acabo de leer que alguien dice, el problema es que algunos jefes no nos firman las boletas ni aún en labores ordinarias. Claro, ese tema, digamos, no lo estamos tratando aquí, es un tema que tiene que ver con la forma como la parte empleadora y la parte trabajadora se sientan a acordar cosas.
Es decir, si tenemos un jefe, como alguien lo dijo hace un rato, que está cerrado o cerrada en que no quiere ningún tipo de teletrabajo, etcétera, cabría la posibilidad de que si es la persona que tiene que firmar la adenda, no se va a poder hacer, no se va a poder llegar al acuerdo, a no ser que consideremos que hay un derecho que está plasmado en la ley de manera muy expresa, como por ejemplo este que estamos aquí discutiendo, que marca el artículo 7 de la ley, que dice que el contrato o la adenda se va a referir a las condiciones en que se ejecutarán las labores, las obligaciones, los derechos y las responsabilidades que deben asumir las partes. Entonces, lo que quiero un poco establecer es, si las partes, por ejemplo, en la discusión que hacen, le dice una a la otra, bueno, yo voy a trabajar solo lunes, martes y miércoles, pero si me pasa algo el viernes en mi dedo y yo necesito utilizar el teclado, usted me lo va a reconocer como un riesgo de trabajo. Puede ser que sea tan importante esa labor por la capacidad que tiene la persona empleada, etcétera, que el patrón no le diga sí, está bien. Porque ¿qué haría yo si el viernes me pasa algo en la mano y el lunes que me toca trabajar estoy imposibilitado? No es que no me da la gana trabajar, es que tengo una situación objetiva que me impide trabajar. Entonces, esos temas son los que hay que, por supuesto, acordar para efectos de regularlos. Y ahí es donde viene el problema. Digamos, el problema de cómo redactamos, cómo se dejan los párrafos claros y los alcances definidos para efectos de que cuando ocurra el evento, se regule. Y por supuesto que experiencias como estas que estamos teniendo, donde estamos oyendo distintas experiencias de distintos ámbitos del trabajo, nos pueden ayudar a demarcar unas líneas, digamos, de conceptos, aparte de la experiencia que la entidad tiene sobre este punto. Entonces, lo que quiero un poco establecer es que no es que hay que decirle, mire, que diga tal cosa, no, es que además recordemos que requerimos el acuerdo de la parte empleadora. Y entonces, en un caso como el que acaban ahí de decir, de que el problema es que algunos jefes no nos firman la boleta, ni aún en labores ordinarias, por supuesto que no estamos discutiendo estas situaciones, digamos, llamémoslas anormales, no estamos discutiendo cómo hacer que haya condiciones entre el empleador y la parte trabajadora para que se pongan de acuerdo en esos elementos. Excelente, Rubén. Y también como complemento a lo que planteaba también Dixie, en realidad el mapeo es una base, el mapeo de áreas y puestos teletrabajables es una base para identificar, bueno, la cantidad de funciones que son teletrabajables, la cantidad de días que puede teletrabajar de acuerdo a la cantidad de trabajo, ¿verdad?, que se puede hacer vía remota. En ese sentido, cuando establecemos la cantidad de días de teletrabajo, tiene que haber una mezcla de varios aspectos. Uno, la cantidad de actividades y de tareas que se pueden hacer virtualmente, ¿verdad? Eso tiene ya una carga laboral con cierta carga de días, ¿verdad? Entonces, en algunos casos puede ser un día a la semana, en otros pueden ser los 5 días y en otros tal vez ninguno, porque es una actividad sumamente presencial, ¿verdad? La otra consideración también se relaciona con los procesos de adaptación y de cambio a la cultura organizacional, porque no todas las organizaciones están preparadas para teletrabajar y ese proceso de adaptación también es paulatino. Entonces, en un área, por ejemplo, donde nunca se ha teletrabajado y tal vez las actividades que tienen son 100% remotas, o sea, se puede teletrabajar todos los días de la semana, técnicamente lo que se recomienda es implementar un proceso paulatino para que también los colaboradores y colaboradoras vayan acostumbrándose, adaptándose a esta modalidad laboral para que en algún momento, ¿verdad?, si la organización y la administración lo estime, pueda teletrabajar toda la semana. Ahora, en este momento en donde por una situación sanitaria la mayor parte del país, ¿verdad?, ha tenido que adaptar el teletrabajo aún en actividades que tal vez eran presenciales y que en este momento todavía se está teletrabajando la mayor parte del tiempo, en realidad se podría tomar como una oportunidad para teletrabajar toda la semana si las funciones así ¿verdad?, si así lo meritan. Entonces, creo que más bien es una decisión, en este caso, ya de la jefatura o de la administración, Dixie.
¿verdad? Si las actividades se pueden hacer 100% remotas, es importante que la administración cuente con una serie de criterios para que habilite, ¿verdad?, el teletrabajar todos los días. En algunas organizaciones, por temas de clima organizacional, por temas de satisfacción, se pide que vayan por lo menos, de temas de arraigo, etcétera, que vayan por lo menos una vez a la semana. Pero eso ya es una disposición de la institución, no es indicado, no está ni en el reglamento ni en la ley, ¿verdad? Eso ya es una decisión de la organización. Ok, perdón, entonces para ver si me quedó claro, en la ley no hay prohibición para que alguien pueda trabajar los 5 días a la semana, teletrabajar. Exactamente. Gracias. Con gusto. Muy bien, ¿alguien más con la manita levantada? No. Vamos terminando. Entonces, sí, tal vez un comentario que alguien hacía sobre los nómadas digitales y la ley, que también sí era aplicable a nivel nacional. Ay, perdón, ¿alguien comentó algo? Sí, soy yo, Cinia González. Sí, bueno, al respecto es importante que al menos nosotros sí tenemos un sistema, y ahí lo estoy indicando, que es semipresencial. Tenemos días teletrabajables y tenemos días que tenemos que ir presencial, también por el tipo de trabajo que tenemos, que requieren pues audiencias judiciales presenciales cuando se dan situaciones muy calificadas donde el usuario y también algunos abogados por no estar todavía muy adaptados a la tecnología, solicitan expresamente que se haga presencial. También hay un tema de dudas, ¿verdad? Que tienen dudas de que en su localidad no funciona bien la señal de internet, y lo hemos podido comprobar. Por ejemplo, en nuestro caso, que somos de Punta Arenas, de la localidad de Punta Arenas, falla mucho el sistema de internet en las zonas de Cóbano, en las zonas de la costa, Jacó. Es muy ambivalente, falla mucho la conexión. Entonces hemos optado por dar esa facilidad, siempre dentro de un plano de total acuerdo, ¿verdad? No es una imposición, sino que se hace ver que se hace con todo el propósito de que el servicio público se mantenga. Sin embargo, la organización a lo que es interno sí nos ha planteado el tema de que, como ya no estamos en una zona naranja ni en una zona roja, sino que, digamos, Punta Arenas ahorita es amarillo y otras zonas son amarillo en cuanto a lo de que es COVID, sí se puede hacer ya presencial. Entonces sí nos surgen muchas dudas sobre esa modalidad semipresencial, teletrabajo, otros días presencial, por cuanto estaríamos como en un sistema muy dual. Entonces, casi que tendríamos que adaptarnos a que eventualmente en unos casos se aplica el reglamento de trabajo ordinario, en otras teletrabajo. Estaríamos como en 2 modalidades, ¿verdad? Eso es lo que entiendo. Muchas gracias. Gracias, doña Cinia. Muy bien, sí creo que este cambio de este modelo. ¿Me permites un momentito? Sí, adelante, don Jorge. Es que creo que Rubén, el abogado, el licenciado, don Rubén, ¿estás por ahí? Rubén Chacón. Buenas tardes. Dame un segundito. Es que Rubén ya está por iniciar clases en la universidad en este minuto. Ahí está Rubén. Sí, disculpen, yo voy a retirarme, les agradezco mucho, entiendo que la presentación se va a poder subir, ¿verdad? Ahí a la página, y estamos, de por sí va a haber otras sesiones, y aunque yo no voy a estar participando, estamos a la orden para cualquier cosa, así que les agradezco mucho el interés mostrado y por la recepción a la presentación hecha. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Muchas Rubén. gracias, excelente presentación. Excelente. Felicidades, Rubén. Yo quisiera, para darle la palabra al compañero, y no sé si ya pronto vamos a ir cerrando, pero lo que decía la compañera hace poco de Punta Arenas, creo que hacía referencias, pero en el fondo el comentario, si lo capté bien, era que se está dando como una dualidad, ¿verdad?
en este tema del teletrabajo. Precisamente estos foros que estamos haciendo, estos encuentros, tienen también como finalidad tomar nota, que es lo que estamos haciendo precisamente en este momento, de todo ese tipo de situaciones que han planteado ustedes. Porque esta materia en el país, si bien empezamos hace muchos años a aplicar el teletrabajo, en realidad la ley 9738 es muy nueva y en realidad estamos apenas aprendiendo todas y todos de cómo se está manejando diferentes aristas del teletrabajo. Entonces, para resumir, esto que plantea la compañera en el caso de Punta Arenas y de Cóbano, que creo que mencionó, todo esto y lo otro que han mencionado, estamos tomando nota para incorporarlo en futuras modificaciones a normativas, en directrices e incluso en las intervenciones que hacemos con las juntas directivas o con la administración superior, de dar recomendaciones en ese campo. Ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, don Jorge. Muy bien. Bueno, si gustan, vamos finalizando. Tal vez comentarles. Buenas tardes. Alguien tenía la mano levantada, sí, ¿verdad? Sí, buenas tardes. Adelante, sí. Sí, bueno, muchas gracias por el espacio. La verdad que bastante enriquecedor. Son como muy puntuales para el tema de ir cerrando. Vamos a ver, a nivel de contrato, ya por formato se tiene establecido que, digamos, se pone en un lugar de domicilio, pero, digamos, es factible poner otro adicional, 2, 3, vamos a ver, se podría. ¿Qué pasa a nivel disciplinario? Si un funcionario hace teletrabajo en otro lugar distinto al que ya está plasmado, ¿verdad? O avalado en el contrato de teletrabajo. Y algo general rápido, ¿qué interpretación hay en relación a la directriz de retorno? Vamos a ver, si un funcionario precisamente no tiene interacción con la atención al público, ¿verdad? Y las funciones que puede realizar, las puede realizar tanto en la oficina como en la casa, que al final, digamos, haciéndolos desde la casa, es prácticamente lo mismo que está haciendo en la oficina, y que estando en la oficina no hace ningún valor agregado, ¿verdad? Entonces, como que interpretación en eso, si aún así, estando en la oficina no hay ningún valor agregado, bien las puede hacer en la casa. ¿Qué consideraciones hay al respecto? Digamos, si de igual manera tiene que presentarse en la oficina, o sería ya un acuerdo con la jefatura, ¿cómo se procede en eso? Muchas gracias. Gracias. Si me permites un comentario ahí. Bueno, de los tres temas que mencionó el compañero, sí, uno puede poner varios domicilios, eso no es problema. Obviamente, siempre y cuando hay un acuerdo con la jefatura a la hora de llenar, no sé de qué organización es usted, señor, o de qué área, pero bueno, algún acuerdo tiene que haber. ¿Sí? Del Ministerio de Educación, perdón. Ministerio de Educación. Sí. Ya, claro, sí. Hemos estado con ustedes allá en el MEP, claro que sí. Entonces, en la adenda, lo que se llama adendum o adenda, ahí dicen, yo voy a trabajar el lunes en mi casa que vivo en el lugar X. Los martes voy a estar en la casa de mi tía, que es en el lugar Y, el jueves en la casa X. Ahora, si el jefatura lo acepta, no hay ningún problema. Lo que sí hay que tener presente, señoras y señores, es que donde vayamos a estar, reúna las condiciones de salud ocupacional adecuadas, ¿verdad? Por eso es que en algunos reglamentos hemos recomendado que quede un teletrabajo móvil. Entonces, uno puede ir a un café internet o puede ir a estos centros de innovación que estamos haciendo a nivel del país, o en un centro comunitario inteligente, donde el tamaño de la mesa, la altura, etcétera, reúne las condiciones. Entonces, a la primera pregunta, si se pueden poner varios lugares, siempre y cuando el jefe esté informado de que le toca el lugar X o Y, o que va a estar móvil en tal lado. Sobre el tema de estar en otro lugar distinto, se ajusta a lo anterior. Aquí el tema, señoras y señores, es que si yo soy el subalterno de ustedes y yo les dije que yo estoy trabajando en San Pedro, porque mi casa está a la par del Parque de San Pedro, por decir algo, bueno, eso es lo que acordamos ustedes y mi persona. Ahora, si yo aparezco trabajando en Guapiles o aparezco en Limón
Cuando eso no fue acordado con ustedes, ahí sí hay un problema, digamos, de orden disciplinario, ¿verdad? Por eso es que decíamos en el comentario anterior que cuando uno dice voy a teletrabajar los días lunes y martes en San Pedro, se puede poner punto y coma y en otros lugares que llegue a acordar con la jefatura. No, entonces no hay problema. Si yo trabajo en San Pedro, pero tengo que ir a Limón por un asunto X y mi jefe me autoriza a que yo teletrabaje en Limón, no hay ningún problema. El INSS, si pasara algo con la póliza de riesgos del trabajo, tampoco habría ningún problema. Y finalmente la directriz del retorno, que creo que fue la que mencionaba el compañero, recordemos que hay dos directrices, la 077 y la 098, si mal no recuerdo. La 077 fue cuando el gobierno mandó a masificar el teletrabajo en todo el sector público. ¿Qué fue lo que pasó? Que muchas personas que estaban en ventanilla, por llamarlo de alguna forma, o de atención directa, se fueron a teletrabajar. Y bueno, la razón era muy razonable porque todos teníamos mucho temor de salir. Todos recordaremos cómo fueron esas primeras semanas y meses de mucho temor. Entonces, quedaron ventanillas sin atención, ¿verdad? Quedaron lugares. Entonces, luego sale la directriz 98 diciendo que todo funcionario que tiene que atender en ventanilla de forma presencial, que se devuelva a la oficina. Sin embargo, esa misma directriz más abajo aclara que las personas que pueden mantenerse en teletrabajo, que se mantengan así. Con eso, no sé si respondí al comentario del compañero. Muchas gracias, muy amables. Muy bien. Muchas gracias, don Jorge. Sí, adelante. Buenas tardes, Andrea y don Jorge. Un placer estar en esta conferencia. Mi nombre es Hernán Bermúdez, yo trabajo para la Procuraduría General de la República. Tengo una consulta complementaria a lo que don Alejandro mencionó en sus comentarios con respecto a la ley de presupuestos emitida por el Ministerio de Hacienda hace unos meses, en el cual en el punto número 10 establece que como medida de contención del gasto se debe de mantener en las instalaciones o debe mantenerse en la planilla de las instituciones como mínimo, no como máximo, sino como mínimo, un 25% del personal trabajando en la institución, obviamente complementado con lo que dice la directriz de que sea servicio al público, con el objeto de reducir el gasto que se genera en las instituciones públicas por servicios como agua, luz, teléfono, papel, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Hay algunas instituciones que en este momento están generando o interpretando las dos directrices de forma tal de que ya hay luz verde para que todo el mundo vuelva a trabajar. Y aquellos que no atienden público, que sus funciones directamente no son de atención al público, los están haciendo retornar a las oficinas. Entonces, por un lado, se establece la ley de contención del gasto que traten de mantener a todo el mundo teletrabajando en un porcentaje como mínimo del 25% de aquellas instituciones que requieran atención al público, pero los jerarcas están tomando decisiones de forma tal que están haciendo volver a una gran parte de los funcionarios a trabajar presencialmente, a pesar de que sus funciones son teletrabajables y no atienden público. Entonces, esa interpretación que va contrario sensu a lo que establece la ley de contención del gasto para minimizar costos y ahorro en el Estado, en este momento en algunas instituciones no se está aplicando, porque están interpretándolo, según mi perspectiva, de una manera que no es la adecuada. Entonces tenemos compañeros, amigos y familiares que ya van a tener que empezar a trabajar a partir de la próxima quincena de forma presencial, aunque su trabajo era totalmente teletrabajable y que no tienen atención al público porque sus jerarcas tomaron la decisión de hacer una interpretación no acorde a lo que está establecido en la Ley de Presupuesto Nacional para el 2021. ¿Cómo se puede manejar esa situación? Porque Hacienda determina que para ahorrar gastos con el déficit fiscal que tenemos, mantengamos a la mayor cantidad de gente posible teletrabajando, pero por otro lado los jerarcas están tomando la decisión de devolver todo el mundo a las oficinas. Gracias. Qué buen aporte, qué interesante lo que nos planteas, Hernán o Germán, bueno, Hernán Bermúdez. Qué interesante y
parece ser a primera instancia como una contradicción, ¿verdad? Parece haber aquí un elemento contradictorio, que por un lado queremos más bien reducir costos, simplificar, mejorar calidad de vida, y por otro lado, algunas autoridades jalando gente más bien a que venga, pero fundamentado probablemente en esa directriz que menciona, la directriz 10, creo. A mí me parece, y vuelvo a reiterarlo, nosotros estamos tomando nota, pero nosotros les agradecemos que nos escriban. Ahí están los correos electrónicos para que nos escriban sugerencias, porque es a partir de ahí y juntas y juntos que podemos elevar estas observaciones o pongámosle sugerencias, para ponerlo en buenos términos, a las autoridades competentes. CID ha venido haciendo ese rol de facilitador. Nosotros hemos estado, bueno, no me voy a detener en las acciones que han sido muy grandes, pero a nosotros nos toca ese papel. O sea, a nosotros nos toca también no solo el rol de acompañar a las instituciones a implementar sus programas, no solo de trabajar con temas que los vamos a ver la otra semana, de cómo se implementa el teletrabajo, sino que también nos toca asesorar a los diferentes gobiernos de turno. Lo hicimos en el año 2008 cuando estaba don Oscar Arias, lo hicimos luego con doña Laura Chinchilla, luego lo hicimos con don Luis Guillermo, y también lo hicimos con don Carlos, y probablemente lo haremos con el gobierno que venga. ¿Qué quiero decir? Que nosotros canalizamos observaciones, inquietudes, canalizamos preocupaciones o innovación también. Pueden haber ideas innovadoras. Vean que este tema de hacer telecentros y que la gente teletrabaje en lugares distintos fue de charlas como estas que tuvimos hace unos años atrás, que surgieron. Y bueno, ya hemos avanzado bastante en ese campo. Así que tomamos nota de lo que plantea el compañero Bermúdez. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus aportes. En realidad vamos a tomar las preguntas que quedan en el chat, si queda alguna pregunta sin atender, y vamos a complementarla en el documento de preguntas frecuentes que lo pueden descargar desde la página web, ¿verdad? Igual con la presentación y la grabación de la exposición. Muy atinente a las preguntas de todos y todas. Si alguna persona quisiera algo en particular o alguna intervención en particular por la situación de su organización, con gusto nos puede contactar, ¿verdad? Ya sea a través de estos correos electrónicos que ven en la pantalla o también al correo pues, de don Jorge. Con todo gusto podemos atender las consultas. Y sí, efectivamente estamos en un proceso que es de adaptación, ¿verdad? A un nuevo cambio, a una nueva normalidad. Y creo que esto nos va a llevar también un tiempo de análisis y de acomodo. Así que en buena hora que estos espacios generan estos análisis. De mi parte eso, no sé si quiere, don Jorge, si cerramos de una vez, si alguien tiene algún comentario adicional. Bueno, tal vez podemos ir cerrando. Yo tan solo agradecer que qué buena participación ha habido hoy. Sabemos que hay muchas personas que querían participar. Vamos a tomar nota. Aquí en pantalla están las charlas que vienen. Son muy interesantes todas. Ahí ustedes las pueden ver. Tal vez Andreita ahora lo repasa. Y de mi parte, pues darles las gracias y que sigamos haciendo un equipo. Señoras, señores, hagamos una red colaborativa. Intercambiémonos ideas, sugerencias. Estamos para dar mucho en un país que en realidad tiene condiciones bellísimas para poder generar el nuevo trabajo del futuro, ¿verdad? Las nuevas oficinas del futuro, podemos irlas pensando juntos, cómo va a ser el diseño de la planta física, cómo va a ser las nuevas competencias de los líderes del futuro, cómo van a ser los nuevos criterios de selección, cómo vamos a hacer los nuevos manuales de puesto del futuro. En fin, tenemos una cantidad de trabajo grandísima juntos. Así que un placer, muchas gracias por haber estado y estamos a las órdenes. Y Andreita, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, don Jorge, y a todo el equipo por formar este ciclo de charlas.
Los esperamos el lunes en el marco del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar sobre la corresponsabilidad social de los cuidados, vamos a hablar sobre economía violeta, ¿verdad? En estos tiempos digitales. Vamos a hablar también con una representante de ONU Mujeres en Ecuador que va a mencionar sobre los retos y oportunidades que ofrece el trabajo virtual, ¿verdad? Para todos y todas, en particular para la mujer. Y vamos a tener también una representación de Argentina que nos va a comentar un poquito cómo promover, ¿verdad? En América Latina, pues, esquemas de desarrollo laboral femenino. Bueno, y los esperamos de hoy en 8 con el ABC de la puesta en práctica, el teletrabajo, ¿verdad? Y vamos a contextualizar tanto la situación de pandemia como una nueva normalidad a la que ya nos estamos avecinando. Así que, bueno, los esperamos el lunes y de hoy en 8. Hasta luego a todos, saludos y estamos en contacto. Pueden descargar la información de la página a partir de mañana. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias. Deben de tener la grabación. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias. Gracias, buenas tardes.